Bueno, Señor, ponemos este tiempo también en tus manos. Esta es una predicación que revisa el texto de Santiago 1, del 2 al 6, y que habla principalmente del gozo del creyente durante la prueba. Vamos a leer, primero vamos a ver una historia que está en Hechos 5, donde habla, veamos, Hechos 5, de 40 y 41. Cuando hablamos de el gozo del creyente durante la prueba, tenemos muchas historias, muchos ejemplos en la palabra que muestra a los apóstoles y a los primeros cristianos realmente mostrando gozo en momentos de gran tribulación y de gran dolor. Y aquí tenemos un ejemplo que a mí me impacta mucho. En Hechos 5, 40 al 41, como recordarán, los apóstoles comenzaron a ser perseguidos y eran amenazados, y Pedro y Juan y el resto de los apóstoles dice que los estaban amenazando para que no siguieran predicando a Cristo. Y dice el versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, hermana, la siguiente lámina. Hermana Sandra. Ajá, en Hechos 5, 40 al 41 dice, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. A mí me llama la atención que no solamente no salieron quejándose, no salieron reclamándole al Señor lo que había pasado, sino que salieron gozosos, después de haber sido azotados y amenazados. Y yo me pregunto, wow, ¿será que ellos tenían algo que nosotros no tenemos? ¿Será que ellos eran diferentes, tenían una carne diferente, que los azotes como que no les dolían tanto? ¿Podemos nosotros ser como los apóstoles? ¿Tenemos lo mismo? ¿Tenemos la misma capacidad para ser como ellos, de tener ese gozo durante la prueba? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia sobre ese tema del gozo durante la prueba. En Santiago 1 dice lo siguiente. Desde el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Entonces vamos a ver algunas cosas de este pasaje. Y uno de los puntos que podemos ver allí de este pasaje, en primer lugar, el punto número 1, es que no nos dice que tenemos opción, sino que es imperativo. El texto dice, tened, hermanos míos, tened sumo gozo. Es un mandamiento. Pareciera que no tenemos opción, y si no tenemos gozo, sino que nos quejamos o que tenemos otra actitud, estamos desobedeciendo al Señor, porque Él nos está mandando a que tengamos gozo. Es imperativo. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta en un momento de prueba es que el Señor nos está mandando a que tengamos gozo. Y por supuesto no es una actitud de apariencia, sino que tiene que ser verdadera para poder obedecer al Señor. Pero además podemos ver en el versículo 2 otro punto, cuando dice, tened sumo gozo.
Y yo decía, wow, no es mera resignación, no es nada más aceptar, porque uno muchas veces dice, yo estoy aceptando, resignada a lo que el Señor está haciendo en este momento. Pero eso no es lo que el Señor nos está diciendo ahí. El Señor nos dice, tened sumo gozo. Él está diciendo que realmente tenemos que ir un paso más allá de la aceptación, de la resignación, de la no queja. Tenemos que ir un paso mucho más allá. Tenemos que incluso mostrar gozo, pero no gozo chiquito, sino sumo gozo. Está dándonos una exigencia que va mucho más allá de lo que normalmente nosotros pensamos que ya es mucho con estar resignados y aceptar. Ya nosotros decimos, yo estoy aceptando esto, o wow, mi hermano está aceptando esto, resignado, no se queja. No, no es suficiente. El Señor nos está diciendo que debemos tener sumo gozo. Y entonces luego decimos, bueno, pero no entendemos muy bien cómo es que todo esto se va a poder cumplir. Y en tercer lugar vemos el siguiente versículo que dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces podemos ver que lo que el Señor está tratando de producir en nosotros es paciencia. Y la paciencia en esta porción se refiere a persistencia, constancia, perseverancia, resistencia. Es decir, que el Señor quiere que en ese proceso que estemos pasando de prueba, de tribulación, de angustia, se desarrolle nuestra paciencia. Y el Señor, y aquí Santiago lo muestra como un proceso, porque dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que a la final el Señor está desarrollando paciencia. Y como sabemos en la Biblia, con mucha frecuencia se nos habla de que la paciencia y la perseverancia y la constancia es algo que el Señor quiere desarrollar en nuestra vida. Por otro lado, estamos hablando, hay un texto que también habla de esto en Romanos 5, ...3 al 5, que Pablo dice algo similar, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, que ahí ya él está diciendo que nos gloriemos porque la tribulación produce paciencia, quiere decir que es algo que es bueno que se produzca en nosotros. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, como podemos ver, el Señor quiere desarrollar nuestra paciencia y para Él eso es necesario. Por otro lado, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, es un proceso que debe completarse, no puede quedar a la mitad. Si queda a la mitad, no se cumple el proceso que el Señor quiere producir en nosotros. Y si es una prueba que es larga, uno dice, wow, Señor, ¿cuándo va a terminar este proceso? Pero resulta que el Señor quiere completarlo y necesita completarlo. Hasta que no complete ese proceso, no es posible que pare la prueba, porque el Señor no ha completado lo que está intentando hacer en nosotros. Pero además vemos que Cristo fue el mejor ejemplo de que el proceso se completó. Como sabemos, Él terminó la prueba completa y la culminó exitosamente. Llegó hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. El mismo Señor Jesucristo, imagínense, aunque era el Hijo de Dios y era santo y era perfecto, dice que aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Cuánto más nosotros no vamos a necesitar que esos procesos se desarrollen en nuestra vida y que el proceso se complete? Así como Cristo nos enseñó a través de su ejemplo que Él completó el proceso. Su prueba fue completa y terminó. Por otro lado,
en el versículo 4, dice, en el punto siguiente, dice que mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Él dice cuál es el final. El final es perfeccionamiento y que no nos falte cosa alguna. Este perfeccionamiento no es que seamos perfectos sin pecado. Él lo que está hablando aquí es de que, como dice John MacArthur cuando hace comentarios de este versículo, dice que es más bien un nivel más avanzado de madurez espiritual. Cuando Santiago habla aquí de perfeccionarnos y ser cabales, cabales allí tiene una connotación de completarnos, y dice sin que nos falte cosa alguna. Pareciera que el Señor dice que quiere completarnos en lo espiritual. Todo lo que necesitamos espiritualmente para servirlo, para amarlo y para obedecerlo, Él quiere que nosotros lo podamos desarrollar. Y cuando dice para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, Él tiene eso en mente. Entonces, el gozo no viene de la prueba, el gozo viene de saber el fin. El fin es el perfeccionamiento y que no nos falte cosa alguna. Y me recordé de este versículo de Proverbios que me gusta mucho, que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, definitivamente, el gozo no viene de permanecer en la prueba, sino que el gozo viene de saber el fin. Aunque no sabemos el tiempo en el que va a terminar esa prueba, aunque quizás no sabemos todos los elementos del proceso, sí sabemos que el fin es que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y saber ese fin nos produce gozo. Y nos tiene que producir sumo gozo, como lo dice su palabra. Pero lo bueno es que el Señor no nos deja solos, porque todo esto parece muy difícil. Parece muy difícil decir, bueno, yo quizás tengo una enfermedad muy fuerte, muy como Pablo, que tenía un aguijón en su carne, pero yo voy a tener gozo. Pareciera que eso no nos sale natural. Y como no nos sale natural, el Señor nos ofrece su ayuda. En el siguiente versículo, en el versículo 5, dice que contamos con su ayuda, porque dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias al Señor, Él dice que cuando estamos en medio de esa prueba, si no tenemos suficiente sabiduría, si nos falta su sabiduría para discernir claramente, para entender su palabra, incluso para que se nos revele esta palabra, podemos pedirle al Señor sabiduría. Y lo más bello es que Él no es como a veces nosotros, que somos papás imperfectos, que nuestro hijo nos pide algo y se lo damos, pero se lo damos regañándolo, porque nos está pidiendo algo que él debió haber hecho o que debió haber tenido. A veces de repente, no sé, quizás: mami, dame un vaso de agua. Bueno, aquí está, pero debiste habértelo servido tú, ¿por qué no te lo sirves tú? Bueno, gracias al Señor, nuestro Padre no es así. Él no nos va a reclamar, dice que nos las va a dar abundantemente y sin reproche. Él nos entiende. Él sabe que necesitamos su sabiduría. Él sabe que sin Él no podemos cumplir y obedecer esta palabra que Él nos está exigiendo. De que durante una prueba expresemos y tengamos sumo gozo. Y como Él sabe que lo necesitamos y que necesitamos su sabiduría, Él nos ofrece su ayuda. Y dice que la pidamos. La podemos pedir sin vergüenza, sin sentirnos menos, porque Él nos dice que Él nos las va a dar abundantemente. Pareciera que nos va a dar toda la sabiduría que necesitamos para poder cumplir su mandamiento. Y además no nos va a reprochar. Podemos confiar en que en medio de la prueba podemos pedirle al Señor esa sabiduría y Él nos las va a dar. Y además, como último punto, dice que pidamos
con fe, no dudando nada. Entonces, pidamos la sabiduría, pero además confiemos en que Él quiere y nos puede ayudar a cumplir su mandato. El Señor nos da un mandamiento, pero Él mismo nos está dando de una vez la mano para que podamos cumplir su mandato. Entonces, bueno, como conclusión, recordemos que tener gozo durante cualquier tipo de prueba, sea chiquita o sea grande, es un mandamiento, que es sumo gozo, que no es mera resignación o aceptación, que el proceso produce paciencia, que el gozo viene de conocer el fin, que es perfeccionarnos y hacernos cabales y sin que nos falte cosa alguna. Pero lo más bello de todo es que después que el Señor nos dice todo eso y uno queda así como que, ¿qué? ¿Esto me lo está pidiendo a mí? Él nos dice que Él nos va a dar su sabiduría, que la pidamos sin ningún tipo de pena, de vergüenza con Él, la pidamos abiertamente, le digamos que necesitamos su sabiduría, que Él nos las va a dar y confiemos en que Él nos puede ayudar. Y eso es todo, hermano. Gracias.